En este video vamos a hacer ejercicios de energía y también de trabajo en el contexto ya del programa del diploma propiamente dicho, ¿no? Vamos viendo algunos conceptos interesantes como de dónde viene la palabra energía. Proviene del griego, que significa trabajo, de acuerdo, ergon, que significa trabajo. La energía a menudo se define como la capacidad de hacer un trabajo, pero nos surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es trabajo? ¿Por qué está relacionado con la energía? ¿Y se puede definir la energía sin mencionar al trabajo? Esa es la idea, ¿no? En esta sección se aprenderá sobre la energía, el trabajo, la relación entre el trabajo y la energía transferida y cómo calcular las diferentes energías cinética, potencial elástica, ¿ya? Entonces, en la figura que tenemos aquí podríamos ver trabajo y energía por separado, pero luego unificándole. El trabajo y la energía cinética, cómo se relaciona el trabajo con la energía cinética, cómo se relaciona el trabajo con la energía potencial gravitacional y cómo se relaciona el trabajo con la energía potencial elástica, que habíamos visto también en un video anterior. Aquí pues un poquito de los tipos de energía. Antes de pasar, ¿no? La energía también podría verse como lo que se necesita, la capacidad para provocar un cambio. Si yo quiero provocar un cambio puede ser en química, en física, etcétera, pues para provocar un cambio yo necesito energía. Entonces todo lo que requiere o todo lo que se necesita para generar un cambio sería energía, esa capacidad sería la energía. Dentro de esa energía pues tenemos la energía cinética, la potencial gravitacional que lo habíamos visto, potencial elástico del resorte deformado. Energía térmica, esta energía que tal vez no vimos, es una energía asociada al movimiento, con el movimiento molecular, a una variación de temperatura. Potencial químico, energía asociada a los enlaces químicos. La nuclear, energía almacenada dentro del núcleo atómico. Potencial eléctrico, energía asociada con una carga debido a su posición en el campo eléctrico, ¿no? Como de manera general, ¿no? El trabajo, pues el término trabajo está asociado con una transferencia de energía. El trabajo realizado y la energía transferida se miden en joules y son equivalentes. Se dice que una fuerza hace trabajo cuando actúa sobre un objeto y le transfiere energía. El trabajo realizado por una fuerza se calcula multiplicando el desplazamiento del objeto sobre el cual actúa la fuerza y la componente de la fuerza que es paralelo al desplazamiento del objeto, como habíamos visto también en la clase anterior. Entonces aquí tenemos la ecuación del trabajo que la dedujimos también anteriormente, donde F es la fuerza, S es el desplazamiento y coseno del ángulo de inclinación, ¿no? Y W era el trabajo que se medía en joules. Aquí tenemos un esquema del trabajo que también lo habíamos visto en los videos anteriores. Ahora sí, vamos a resolver vamos a resolver ejercicios de trabajo y energía. Entonces dice, muy fácil, pueden ser esos ejercicios de respuesta rápida que me pregunta el Beino. Dice, una fuerza de 40 newtons actúa sobre un objeto y lo desplaza 2.2 metros. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento del objeto es 45 grados. Calcula el trabajo realizado por la fuerza. Entonces está muy fácil porque el trabajo es la fuerza multiplicado por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con ese desplazamiento. Entonces W va a ser igual a 48 newtons multiplicado por 2.2 metros y eso por el coseno de 45 grados. Entonces eso nos va a dar cuánto vale W, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale W? Entonces W sería igual 4.8 por 2.2 y por el coseno del ángulo que forma. Entonces si nosotros multiplicamos esos valores, ¿de acuerdo? Si multiplicamos esos valores vamos a obtener el resultado. Entonces quiero que me ayuden resolviendo este problema. Entonces sería 448 multiplicado por 2.2 y eso por el coseno de 45 grados. Entonces nos queda 74,67 joules. Ese sería el trabajo realizado por esa fuerza para mover o desplazar 2.2 metros. Otro ejercicio nos dice, utilice la figura 5 para calcular el trabajo realizado por la fuerza en el movimiento del objeto. Entonces, si tenemos un gráfico
fuerza en función de la distancia recorrida, este F coseno de teta significa la fuerza que es paralela al movimiento. Entonces tenemos una fuerza y esa fuerza, pues para que realice un movimiento, en este caso horizontal, digamos, se descompone. Entonces F por coseno de teta y multiplicado por la distancia, que en este caso nos está poniendo que vale X, nos va a dar el trabajo. Entonces el área bajo la curva, el área bajo esta gráfica, F coseno teta, o la fuerza en función del desplazamiento o de la distancia recorrida, nos va a dar el trabajo. Entonces en este caso nos dice que este valor es 20. El trabajo realizado sería el área del triángulo. Entonces sería la base por la altura, que sería 20, dividido para 2. Entonces nos quedaría, simplificando aquí, nos quedaría de 2 por 20 sería 40 joules. Ese sería el trabajo realizado por esa fuerza. Entonces no se olviden, un gráfico fuerza versus desplazamiento me da el trabajo realizado por esa fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Otra forma de escribir el trabajo también. Nosotros vimos en la deducción en el video anterior que el trabajo también se puede calcular como la variación de la energía cinética. ¿Y eso cómo se traduce la variación de la energía cinética? Que era energía cinética final menos energía cinética inicial. También puedo verle como un medio de la masa por la variación de la velocidad al cuadrado, es decir, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Es otra forma de verle, ¿ya? En el ejemplo, vamos en este ejemplo, dice el objeto A tiene una masa que nos da aquí, ¿no es cierto? Una masa m, se mueve con una velocidad v, y el objeto B tiene una masa m sobre 2 y una velocidad 2v. Lo que nos pide calcular es cuál es la proporción de energía cinética del objeto A con respecto a la energía cinética del objeto B. Entonces vamos a calcular la energía cinética del objeto A, que sería un medio de la masa, que es m, por su velocidad al cuadrado, que es v, ¿no? Son básicamente como que fuesen datos precisamente. Luego, pues, la energía cinética del cuerpo B va a ser igual a un medio, la masa del objeto B es m sobre 2 y su velocidad es 2v al cuadrado. Esa sería la energía cinética del objeto B. Entonces yo aquí podría, pues, tranquilamente operarle un poquito más para la energía cinética del objeto B. Me quedaría m sobre 4, 2 por 2, 4. Y al elevar al cuadrado esto me quedaría 4v cuadrado. Y como puedo observar, pues aquí se me elimina el número 4 con el número 4 y me queda m por v al cuadrado. Entonces vamos a hacer la operación, dividir la energía cinética del cuerpo A, que sería esta, y dividir para la energía cinética del cuerpo B, que sería mv cuadrado. Y luego, pues, al hacer extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar mv cuadrado dividido para 2 veces mv cuadrado. Se elimina esto de aquí y me queda que la relación es de 1 a 2 o de 1 medio. Así me quedaría la relación entre los dos. De igual manera, pues pueden verificar, y si por ahí existe algún error, pues me lo avisan ya en los comentarios si por ahí me olvidé de algo. Siempre tienen que ser muy críticos con lo que se va resolviendo. Muy bien, vamos con el ejemplo. Otro ejemplo nos dice un objeto de masa de 210 gramos se mueve a una velocidad de 8 metros por segundo a la menos 1. Calcula su energía cinética cuando se mueve a esta velocidad. Muy fácil, la energía cinética ya sabemos que es igual a un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. La único aquí que su masa es de 210 gramos, pero nosotros en el BI de manera general utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, sería 210 dividido para 1000. Entonces me queda algo parecido a 0,21 kilogramos. Entonces hago los cálculos y pongo aquí, sería un medio de la masa 0,21 por la velocidad que tiene 8 elevado al cuadrado, y esa sería la energía cinética. Estos por lo general son los ejercicios de respuesta rápida con respecto a este tema. Entonces
para tomar en cuenta que no son tan complejos. Si ustedes le ven estos ejercicios de respuesta rápida, sería 6,72 joules. Claro, y aquí también hay que ver las cifras significativas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que es con una cifra significativa. Entonces ahí tendría que todo ponerle con una cifra significativa, ¿no? Entonces, dependiendo de mi número de cifras significativas que tenga, pues mi respuesta también será con el número de cifras significativas apropiada, ¿de acuerdo? Entonces 6,72 joules. Entonces ahí lo podría redondear como a una cifra significativa, tal vez 7 joules, ¿no? Ya, eso ya ustedes ya han manejado desde que vimos el inicio. Y aquí pues de igual manera vimos algo relacionado con el trabajo. El trabajo cuando estábamos hablando del por la fuerza gravitacional o el peso, ¿no? El trabajo de la fuerza gravitacional era la variación de la energía potencial gravitacional, que era igual a masa, gravedad, y la variación de la altura, que también estaba explicado en el video anterior. Entonces esto también es importante de manejarlo. Entonces aquí muy sencillo, un problema nos dice: un objeto de masa 60 kilogramos se mueve verticalmente hacia arriba 2,09 metros. Calcule el cambio de su energía potencial gravitacional. Si me piden el cambio de su energía potencial gravitacional, lo que me están pidiendo en realidad es también el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces la variación de la energía potencial gravitacional, que es, aquí le pusimos, ya, a ver, vamos por acá, que es igual a la masa por la gravedad y por la variación de la altura. Entonces, que básicamente es energía potencial final menos energía potencial inicial, que se traduce de esta forma. Entonces, la variación de energía potencial gravitacional sería la masa, que sería 60, la gravedad 9,8 y la variación de altura, ¿no? Lo que se mueve en este caso, ¿no? Lo que se desplaza hacia arriba sería de 2,09. Entonces vamos por aquí, sería 60 por 9,8 por 2,09 y me queda una variación de energía potencial gravitacional de 1228,92. De igual manera se aplicaría las cifras significativas al que tiene menor cantidad de cifras significativas, que es 1, pues tal vez ahí me quedaría como que 1000 joules de respuesta, ¿no? Si aplico esta parte de las cifras significativas que aprendimos también, pues tomando en cuenta el número de cifras significativas. Muy bien, ahora sí, como habíamos mencionado un poco, pero aquí tenemos, mira, la ley de Hooke, que la vimos también. La ley de Hooke, que tendríamos el gráfico fuerza versus deformación. Sabíamos que la pendiente de este gráfico nos daba la constante del resorte, pero lo más importante es que a la final se vuelve un gráfico fuerza en función de la distancia recorrida. Entonces el área bajo la curva de esto va a ser igual al trabajo de la fuerza elástica. Entonces así se calcula pues el trabajo realizado al extender un resorte. Sería el área del triángulo, que sería base, que sería la X, y por la altura, que es la fuerza máxima de extensión, y dividido para 2. De ahí sale la fórmula del trabajo para un resorte, ¿no? Cómo se calcula el trabajo cuando tengo un resorte. El área de ese triángulo, ¿no? Sería el trabajo del área de ese triángulo. Muy bien, ¿qué más? Aquí también la variación de la energía potencial elástica, que obviamente sería la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial, y esta es la variación de la deformación del resorte, ¿no? Y K es la constante del resorte. Entonces, haciendo un ejercicio también de este ejercicio, a ver, vamos ahí. A ver, vamos. Dice: un puenting salta de un puente alto en el punto más bajo de su salto. El puenting está momentáneamente estacionario, boca abajo, con los pies atados a la cuerda elástica. En ese punto la cuerda se estira a 25 metros. La constante del resorte es 50 newtons por metro a la menos 1. Calcule la energía potencial elástica almacenada cuando se estira. Muy fácil, entonces,
tenemos obviamente que tenemos una cuerda, luego esa cuerda se va a estirar y lo que se estira es más o menos 25 metros, ¿ya? También tenemos la constante del resorte, que es 50 newtons sobre metros, ¿ya? O metros a la menos 1, que es lo mismo. Entonces, ahora al calcular la variación, bueno, la energía potencial elástica, que se nota así, es un medio por la constante del resorte y por la deformación. Entonces sería un medio. ¿De dónde salía esta fórmula? También está relacionada un poco con eso del trabajo, ¿no? ¿De dónde salió la fórmula de energía potencial elástica? Es de que, por ejemplo, el trabajo sería igual a un medio de la fuerza, si nos acordamos de la fuerza máxima, y esto multiplicado por la deformación. Ese era el trabajo de la fuerza elástica. Pero la fuerza elástica se calcula como K por X, ¿ya? Entonces, un medio de K y ese X por X te queda X al cuadrado. De ahí sale la fórmula de energía potencial elástica, precisamente del trabajo, ¿no? Que es el trabajo de la energía, del trabajo de la fuerza de estiramiento del resorte, es la energía potencial elástica. Aquí tendríamos 50 y aquí tendríamos la deformación 25, y eso elevado al cuadrado. Ahorita estoy haciendo rápido para explicarles, pero ya vamos a hacer unos ejercicios incluso considerando luego pues las cifras significativas también, para que vean cómo deberían presentar en el BI. Entonces me queda de 15.625. ¿En qué se mide esto? En joules. Toda la energía y el trabajo se mide en joules, unidad de medida de energía. De igual manera aquí dice que tenemos dos cifras significativas. Tal vez si me dice dos cifras significativas, mi respuesta, el menor tiene una cifra significativa tiene el menor. Tal vez aquí mi respuesta sería 2000 joules, tal vez, ¿no? Si considero las cifras, no, sería 20.000 joules si considero las cifras significativas, ¿no? Y voy viendo cómo va aumentando, cómo es el redondeo, ¿no? Aquí pues vamos a hacer un ejercicio en el cual ya vamos a tomar en cuenta también las cifras significativas para que vean cómo quedaría. Entonces vamos a resolver este problema. Nos dice lo siguiente: un carro cargado con cajas pesadas es tirado por una cuerda de 1 metro de longitud. La fuerza de tracción es de 30 newtons. La dirección a lo largo de la cual actúa la fuerza se muestra ahí. Entonces ahí está. La distancia vertical entre el extremo superior de la cuerda y el suelo es de 0,5 y el desplazamiento del carro es de 12 metros, dice. Calcular, dice, el trabajo realizado por la fuerza. Muy bien. Entonces aquí, este triangulito que nos dan estas medidas de aquí, lo que nos permite determinar es básicamente cómo está la cuerda, porque esta es la cuerda con la que está jalando. Entonces me permite determinar el ángulo de la fuerza. Entonces recordemos que solamente las fuerzas que son paralelas a donde quiere moverse hacen trabajo. Es decir, sería F por coseno del ángulo, ¿no? Entonces este ángulo es el que me está faltando. Entonces, para calcular el coseno del ángulo, entonces yo puedo utilizar, pues aquí facilito, me faltaría este de aquí, o yo podría calcular el ángulo, ¿no? Si yo calculo el coseno del ángulo, directamente yo podría calcular el coseno del ángulo, pero me faltaría este cateto de aquí, ¿no? Para calcular cuál es el ángulo con el que está actuando esa fuerza para utilizar en mi ecuación. Esa es la única dificultad, digamos, aquí. Ahora, en esta cuerdita que yo tengo, tengo dos opciones: o calculo este cateto o calculo el ángulo. Calcular el ángulo con cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo θ aquí, que sería el ángulo de inclinación, si yo aplico la función trigonométrica seno del ángulo sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 1, y para calcular el ángulo aplico el arcs seno o el seno a la menos 1 de esa división para poder calcular. Esa es una opción. O la otra es calcular esto y luego calcular el coseno de ese ángulo para tener directamente. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. Entonces sería el seno a la menos 1 de esa división, que es 0.5 dividido para 1, ¿ya?
me queda que el ángulo es de 30 grados. Ese ha sido el ángulo. Entonces ahora sí yo ya puedo aplicar directamente mi fórmula, ¿no? ¿Cuál es mi fórmula? El trabajo realizado es la fuerza multiplicado por la distancia recorrida y por el coseno del ángulo. Entonces tengo todos mis datos. La fuerza es de 30 newtons. La distancia recorrida nos dice que es aquí, de 12 metros. Lo que yo quiero desplazarle, digamos, sería 12 metros lo que yo quiero mover. Estos datos de la longitud de la cuerda es solamente para determinar el ángulo. Esto es para determinar el ángulo. Pero la distancia que quiero mover o que se desplace ese carro es de 12 metros. Y eso multiplicado por el ángulo que forma, que sería de 30 grados. Entonces ahora sí, si yo hago los cálculos, me queda más o menos coseno de, a ver, vamos a ver, sería 30 por 12 y esto multiplicado por el coseno de 30 grados, me queda más o menos 311,769, etcétera, etcétera. Pero aquí sí vamos a tomar en cuenta ya las cifras significativas. Entonces, vamos a considerar cuáles son esas cifras significativas, ¿ya? Entonces yo podría considerar una cifra significativa, pero una recomendación en el BI, ¿ya? En el BI, pues, está bien visto que las respuestas, ¿ya?, se puedan dar con dos o con una cifra significativa, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a darlo con dos cifras significativas. Si yo, por ejemplo, este trabajo, yo le digo que dé con dos cifras significativas, ¿cómo me quedaría el redondeo? Entonces, muy fácil, me quedaría simplemente redondearle, me quedaría 310, ¿ya? Porque este no le sube a nada, entonces sería 310 joules. Esa sería ya con las cifras significativas. Sería 310 joules. A ver, hagamos otro. Entonces, en este ejercicio que vamos a tener, ya, de igual manera, si yo me fijo en la figura, yo puedo observar que todos mis datos tienen una sola cifra significativa, ¿no? Entonces, mi respuesta estaría correcta si yo uso solamente, al finalizar, una cifra significativa. Entonces, a ver, tengo un diagrama que me dice que es la aceleración en función de la distancia recorrida. Interesante, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo hago ese problema? ¿Cómo hago ese ejercicio? Además que me dice una fuerza que actúa sobre un objeto de masa 20 kilogramos, haciéndolo acelerar, la figura muestra la variación de la aceleración del objeto con el desplazamiento. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de ejercicios? Ni siquiera me dan un ángulo. Entonces, cuando a mí no me dan el ángulo, pues se asume que el ángulo es cero. Entonces, el trabajo que es fuerza por desplazamiento y por el coseno del ángulo, cuando no me dan ángulo y no me dicen nada, pues obviamente ese ángulo es cero. Entonces, el coseno de cero es 1. Entonces, la fórmula solo te queda como fuerza por la distancia. Ahora sí, pero yo la distancia sí tengo. Yo sé que ha recorrido 2 metros. Eso ya tengo, 2 metros ha recorrido. La S ya tengo. Pero la fuerza, ¿cómo la calculo? La fuerza, recordemos que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, que esta fuerza que está aquí va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y la aceleración la tenemos, ¿no? Entonces, la aceleración la tenemos y la masa también. Sería 20 multiplicado por 5. Y esto me queda de 100. ¿100 qué? 100 newtons. Entonces, con eso ya puedo calcular. Me quedaría entonces, claro, sería, a ver, un detalle aquí, ¿no? La fuerza que sería igual a masa por aceleración, pero aquí un detalle, ¿no? Un detalle, un error que yo acabo de cometer ahorita, ¿ya? En un gráfico aceleración versus distancia, ¿de acuerdo? En el gráfico aceleración versus distancia, si yo multiplico el 2 por el 5, estaría haciendo mal. ¿Y por qué estaría haciendo mal? Porque la fuerza, claro que es masa por aceleración, pero aquí tendríamos un problema, ¿ya? ¿Cuál sería el problema aquí? ¿Por qué no se podría resolver de esta manera, ya? A ver, pongamos aquí es igual a fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración, y eso por la distancia.
La masa la conocemos, pero este producto de la aceleración por la distancia recorrida me va a salir del gráfico. Eso fue lo que me faltó por decirles. Entonces, claro, la fuerza por la segunda ley de Newton es masa por aceleración. Cuando me dan un gráfico a mí, aceleración versus distancia recorrida, el producto de la aceleración por la distancia es el área, todo estaría bajo la curva, no solamente es esto por esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos tomando en cuenta desde que salió, desde que su distancia era 0, porque queremos calcular el trabajo que actúa sobre ese objeto de 20 kilogramos, ¿no? Entonces, aquí lo que deberíamos hacer es multiplicar el área, la base, que es 2, la altura, que es 5, dividido para 2. Entonces, el área de este triángulo, que sería el producto de A por S, sería igual a 5, ¿ya? Nos quedaría 5. Entonces, ahora sí, la masa, que es 20, y el área, que sería, este sería el área del triángulo. Esta sería el área del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría que sería igual a, aquí sería A por S sería 5, y aquí me quedaría de 100. ¿100 qué? Joules. ¿Está bien con una cifra significativa? Sí, la respuesta está correcta con una cifra significativa, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahorita a ver lo siguiente. Otro ejercicio tipo prueba, ¿no? Dice, la figura que tenemos ahí muestra el F coseno de teta, ¿no? Que es en el eje vertical, contra el desplazamiento para un movimiento, de un objeto en movimiento. Entonces aquí lo que nos dice es, nos da la fuerza versus desplazamiento, que sería el área bajo la curva que nos daba el trabajo. El desplazamiento del objeto dice que es 80 metros. El movimiento del objeto se opone a una fuerza de fricción constante de 3 newtons. Calcula la energía del objeto después de 80 metros. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Entonces tenemos dos fuerzas. Esta fuerza que está en el gráfico me ayuda a moverme. Esta fuerza que está en el gráfico, el área bajo la curva, va a ser el trabajo de eso. Entonces, y aquí está el número, es el 20. Esta fuerza me ayuda, es un trabajo, sería positivo, entonces sería el W, ¿de acuerdo? De la fuerza esta que está aquí, sería F por S por el coseno del ángulo. Pero, como nosotros sabemos que un gráfico, fuerza versus distancia, el área bajo la curva me da el trabajo, entonces el trabajo de esa fuerza va a ser el área de este triángulo y el área del otro triángulo. Entonces vamos a calcular del primer triángulo, de este de aquí, sería la base, que es 20, por la altura, que es 50, dividido para 2, más, aquí hacemos lo mismo, la base de cuánto es, si yo veo la diferencia entre 30 y 60, aquí sería 30, la base, la altura, que es 50, dividido para 2, entonces aquí me quedaría, de esta me quedaría 10 por 50, que me quedaría 500, y el otro me quedaría 25 por, claro, me quedaría 30 por 50 y dividido para 30 por 50 y eso dividido para 2, me quedaría 750. Si yo sumo el trabajo de esa fuerza que está ahí, sería 1250 joules. No se olviden que al final se hace eso de las cifras significativas, cuando yo quiero dar la respuesta final, no antes, ¿de acuerdo? No antes. Entonces, yo tengo aquí, el trabajo me sale aquí 3 cifras significativas, tengo aquí, ¿no es cierto?, ese trabajo de la fuerza. Ahora vamos a ver el trabajo de la fricción. Entonces, el trabajo de la fricción, vamos a ver cómo se calcula, sería la fuerza de fricción por su distancia, ¿sí o no? Por su distancia, que sería 80, que es lo que quiero recorrer, ¿ya? Entonces, por la distancia que yo quiero recorrer. Ahora, pues, ese valor de la fricción es de 3 newtons, sería por 80. Y la fricción, si nosotros vemos, también está con 3 cifras significativas, porque está con 80,0. No se olviden que después de la coma ya es significativo. Entonces este en realidad tiene 3 cifras significativas. Este también tendría
tres cifras significativas, ¿no? Entonces aquí sería 3,80, aquí me quedaría 240, ¿de acuerdo? Ahí me quedaría. Y pues ahora sí, ¿qué sucedería? Que yo tengo el trabajo realizado, pues sería joules, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza menos el trabajo realizado por la fricción, me quedaría que es 1250 menos 240, y esa resta me quedaría de 1010 joules. Si le hacen, sale 1010 joules, y pues tiene tres cifras significativas, ¿no? Ya, vamos con uno más, vamos a ver cuántos, sí, vamos con uno más. Dice: una caja de masa 20 kilogramos se desliza a lo largo de una superficie horizontal lisa, es decir, no hay fricción, con una velocidad de 4,0, dos cifras significativas. Se aplica una fuerza resultante constante a la caja. Como resultado, la caja avanza 2,0 metros y su velocidad es 8,0 metros por segundo a la menos 1. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre la caja. La magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre la caja, nos dice, ¿no? Obviamente la dirección de la fuerza pues va a estar de manera horizontal también, ¿no? Va a estar a lo largo del desplazamiento de la caja, ya que la energía cinética de la caja va aumentando como aumenta la fuerza, pero solamente sería mencionar que está de manera horizontal también, ¿no? Entonces, para resolver esto, nosotros habíamos mencionado algo muy importante. Una de las cosas muy importantes que habíamos visto era que cuando nosotros teníamos dos formas de calcular el trabajo, ¿ya? Entonces el trabajo realizado podríamos calcular como la fuerza por S y por el coseno del ángulo. Y obviamente cuando no me daba datos del ángulo, pues el ángulo era 0. Por lo tanto, el trabajo era solamente la fuerza multiplicado por S, como es en este caso. Pero también el trabajo, como dedujimos, era igual a la variación de la energía cinética, que esa variación de energía cinética era un medio de la masa por la variación de la velocidad al cuadrado. Entonces, con estas dos yo puedo determinar esos valores, ¿no? Me pide cuánto vale la fuerza. Entonces yo puedo igualar estas ecuaciones diciendo que la fuerza multiplicado por S va a ser igual a un medio de la masa por la variación de la velocidad elevada al cuadrado. Entonces la fuerza no la tengo, pero la distancia que se va a mover sí la tengo, que es 2, ¿no es cierto? Ahí estaría 2. Un medio de la masa también la tengo, que sería 20. La velocidad final al cuadrado, porque esta variación de velocidad es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. La variación de la velocidad, eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me quedaría pues básicamente lo siguiente. Un pequeño detalle que puede surgir con esto, a ver, un detalle. Cuidado pensar que esto ya es equivalente a esto, no solamente es una representación. Por eso a mí no me gusta tanto esta ecuación, porque puede recurrir en un error, porque dice: profe, pero este es así, y si le elevo al cuadrado, esto sería el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. No, o sea, lo que me refiero con esto, solamente tomémosle así con pinzas esto, ¿ya? Básicamente es la variación, sería así más fácil, para no equivocarnos: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y pare de contar, y no nos hacemos problema con esto, ¿ya? Entonces aquí sería la velocidad final al cuadrado, que sería de tenía una velocidad final, se convierte en 8 al cuadrado, menos, aquí sería 4 al cuadrado, de esta forma, nos quedaría la resta de eso, así, ¿ya? Y esto nos quedaría 64 menos 16, y eso dividido para, bueno, ahí nos quedaría así. Despejando la fuerza, nos quedaría
20, aquí sería 64 menos 16 y aquí el 2 por el 2, ¿no? Si hacemos esta operación nos queda 240 newtons y tenemos dos cifras significativas, es que es el que tiene menor cantidad de cifras significativas, ¿no? ¿Qué sería eso? Entonces, dos cifras significativas. Así nos quedaría la solución de ese ejercicio. Si tienen dudas, no duden en hacerlos y pues en los comentarios pues les respondo. Vamos a seguir resolviendo más ejercicios. Bien, sigamos con otro ejercicio, ¿ya? Una bola de 2 kilogramos, de 2,0 kilogramos de masa, se levanta del suelo a una mesa a 1.5 metros por encima del suelo. Luego la pelota se levanta de la mesa a una altura de 2 metros por encima del suelo. Desde esta posición la pelota se libera y cae libremente al suelo. Calcule cuál es el cambio de energía potencial gravitacional para cada una de las tres acciones, dice. Muy bien. Entonces empecemos. Vamos con la primera, ¿no? Tenemos una pelota que estaba a 1.5 por encima del suelo, entonces vamos ahí. Entonces estaba a 1.5 por encima del suelo, que sería aquí. Ya. 1.5. Entonces, luego dice la pelota se levanta de esa mesa a una altura de 2 metros por encima del suelo. A ver, vamos a analizar primero la primera parte ya. Entonces vamos a calcular la variación de la energía potencial para la primera parte. Nos pide para cada una de esas condiciones que calculemos la energía potencial. Entonces, primero, para esta acción que teníamos, que estaba en el suelo primero, y ahora está a 1.5, pues la fórmula de la variación de la energía potencial gravitacional en esta acción número 1 sería igual a la masa por la gravedad y por la variación de las alturas, la primera variación de alturas. Entonces pues esta va a ser la altura final menos la altura inicial, ¿no? de esta primera acción que está haciendo, ¿no? La masa, que sería de 2 kilogramos, eso multiplicado por 9.8, ¿ya? Y por acá vamos con la variación de altura. La variación de altura, que sería 1.5 menos 0, que sería la altura inicial. Entonces al hacer de esto me queda una variación de energía potencial de 29 joules. Claro, aproximándole eso a dos cifras significativas, ¿no? Con dos cifras significativas. ¿Y por qué? Porque la menor medida tiene dos cifras significativas. No nos olvidemos que si nos ponen 2.0 o eso significa dos cifras significativas, ¿no? Eso nos está diciendo cuando nos ponen así 2,0, nos están haciendo referencia a que tenemos en cuenta pues esas cifras significativas también, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, desde esa posición que tenemos, ¿no? Nos dice que luego la pelota se levanta, dice, ¿no? Por encima del suelo, desde esta posición, 2 metros por encima del suelo, desde esta posición. Es decir, que aquí tendríamos en la segunda acción, desde esta posición nos dice, ¿no? A una altura de 2 metros por encima del suelo, que sería aquí, ¿no es cierto? Que, claro, para tener esa acción que recorrió, ¿no? Que sería, esto sería 2 metros. No desde ahí, sino 2 metros sería aquí. Entonces lo que quiero analizar es la energía potencial en esta parte, ¿no? Entonces vamos, la energía potencial aquí sería, la energía potencial en la segunda acción sería la masa, la gravedad y la variación de las alturas para ese movimiento. La variación de la energía potencial sería igual a la masa por 9.8, la altura final que es 2, menos la altura inicial que es 1.5, ¿ya? Si calculo, pues aquí me va a quedar una energía potencial, una variación de energía potencial de 9.8 joules, ¿ya? Igual con dos cifras significativas que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que me dice? A ver, vamos a ver. La segunda parte, calcule, a ver, dice, luego lo que me está preguntando es, desde esta posición, nos dice, la pelota se deja caer libremente, es decir, desde aquí
Ahora la pelota estaba aquí, su posición inicial sería esta, y ahora va a llegar al suelo. Entonces llegaría de esa forma al suelo. Ya, entonces aquí lo que debería hacer es lo siguiente, y empezamos con igual la fórmula, sería variación de energía potencial, si yo le quiero llamar 3, la acción 3 sería masa por gravedad y por la variación de las alturas, de la altura 3. Lo mismo, ¿no? Variación de energía potencial sería igual a la masa, que es 2, 9.8, final menos inicial. Entonces la variación de energía potencial 3 sería igual a menos 39 joules. Igual con dos cifras significativas. Muy bien, dos cifras significativas. Ahí estaría la solución de ese problema, porque nos preguntaba cuál es el cambio de la energía potencial gravitacional de cada uno, ¿no? Obviamente, porque la segunda es negativa, porque de hecho hace un trabajo negativo, ¿no? Cuando la fuerza gravitacional hace un trabajo negativo, la variación de la energía potencial gravitacional es positiva. Entonces ahí al revés, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy desde el suelo hacia arriba, mi variación de energía potencial va a ser positiva, porque el trabajo del peso es el negativo de la variación de la energía potencial gravitacional. En cambio, cuando yo voy desde arriba hacia abajo, la variación de energía potencial gravitacional es negativa, porque el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza gravitacional, que es el negativo de la variación de energía potencial gravitacional, entonces ahí me quedaría el trabajo como positivo cuando está bajando. Pero para no hacerse lío con lo que acabo de decir, solamente es ver cuál es tu altura final y cuál es tu altura inicial, y el signo que te da, pues esa es la respuesta correcta. De acuerdo. Eso es muy importante. El siguiente problema nos está hablando aquí de un resorte. Entonces ese resorte, bueno, igual tenemos ahí que nos pide el cambio de energía potencial elástica del resorte entre las longitudes de 15 centímetros y 20 centímetros, nos dice, ¿no es cierto? Que veamos ese cambio de la energía potencial de gravitación. Entonces yo primero puedo calcular, imaginémonos el resorte, su longitud natural nos dice que es 10 centímetros. Obviamente que estarían con tres cifras significativas, ¿no? Porque tenemos aquí el 10, 0, 0, tiene tres cifras significativas, ¿no? Para hacer los cálculos tal vez me sirve con el 10 y ya está. Pero para ir a la respuesta, pues ya nos daría con lo que nos toca ahí, ¿ya? Entonces tendríamos ahí, esa sería la longitud natural, es decir, sin deformarle ni comprimirle. Y luego, pues la primera acción que hace dice que le somete una fuerza de 3.5 newtons y logra esto, que esto se deforme o que la longitud nueva que tiene sea 15 centímetros. Ahí está. Entonces, si la longitud del resorte ahora es 15 y la inicial era 10, su deformación es de 5 centímetros. Si yo le quiero transformar esos 5 centímetros a metros, entonces yo le podría aquí calcular de la siguiente manera. Sería 15 menos 10, que es 5 dividido para 100, me queda de 0.05. Entonces la deformación de ese resorte para la primera acción que estamos viendo sería de 0.05 metros. Ahí lo tendríamos. Entonces ahora sí, vamos con el cálculo de la energía potencial. En este caso la primera, ¿no? La primera energía potencial de la primera acción sería 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a ver cuánto vale la constante del resorte. Si me da, sí, aquí está. Me da el valor de la constante del resorte. Sería 1.2 multiplicado por 3.5 o 3,50 si yo tengo la calculadora y pongo todas las cifras significativas. Sería chévere ponerlo también todas. Ahora sí, porque las cifras significativas estaban relacionadas con la incertidumbre, si nosotros nos acordamos, multiplicado por 0,05, ¿no? Y eso elevado al cuadrado. Entonces al hacer este primer cálculo ya nos da que la energía potencial elástica sería de 4,38 por 10 a la menos 3 joules.
Ahí estaría. Esa sería la energía potencial elástica de la primera acción. Ahora dice que a partir de lo que estaba, yo puedo verle así o también puedo verle a partir de mi longitud natural, ¿no? Que era 10 centímetros. Yo puedo verle así, ¿no? Y lo que le estoy haciendo es que ahora su longitud ahora sea de 20 centímetros. Claro, podría haberle visto desde acá, ¿no? Que yo le deformo a partir de esto hasta llegar al 20. Y mi deformación sería estos 5 centímetros más estos 5 centímetros. Que a la final la deformación para el segundo ejemplo sería 10 centímetros. Porque va a llegar a 20, ¿no? Claro, podríamos verle así. O también, como acá, ¿no? Mi longitud original o natural era 10. Le estoy deformando hasta 20, ¿no es cierto? Entonces lo que le estoy deformando a mi resorte para que llegue a 20 sería 10 centímetros. Pues mi deformación aquí cambia, sería 10 centímetros o lo que es lo mismo 0,1 metros, ¿no? Eso sería 10 centímetros. 0,1 metros. Eso es 10 centímetros. Muy bien. Entonces, ahora sí, aplico en la ecuación. La energía potencial elástica sería un medio. El resorte, la constante es lo mismo porque es el mismo resorte. Y eso elevado al, bueno, por la deformación 0,1 elevado al cuadrado. Listo. Entonces aquí si yo calculo la energía potencial elástica cuando le deformo hasta llegar a 20 centímetros es 1,75 por 10 a la menos 2 joules. Ahora lo que me pedí el ejercicio es calcular el cambio de energía potencial elástica entre estos dos, ¿no? Entonces cuando le deformé hasta llegar a 15 y luego cuando le deformé hasta 20. Entonces el cambio de la energía potencial va a ser igual. La energía potencial cuando le deformé hasta 20 menos la energía potencial cuando le deformé hasta 15. Entonces eso es la variación o el cambio, ¿no? Entonces aquí sería 1,75 por 10 a la menos 2 menos, ¿no es cierto? 4,38 por 10 a la menos 3. Entonces la variación de la energía potencial elástica va a ser igual a 1,31 por 10 a la menos 2 joules. Con 3 cifras significativas, porque el que tiene menor cantidad de cifras significativas es 3, ¿no? 3 cifras significativas. Por eso le doy la respuesta con 3 cifras significativas. 3 cifras significativas. No se olviden que el 0 luego de la coma decimal se hace significativo. Si hubiese estado solo el 10, ese 10 era solamente una cifra significativa. Pues ya me pone 10,0, son 3 cifras significativas, ¿no? Entonces ahí también ir revisando los problemas, ir viendo cómo le fui poniendo también la cantidad de cifras significativas en función de lo que yo tenía. Por ejemplo, aquí tenía 3 cifras significativas, por lo tanto mi respuesta, bueno, aquí aunque tenía aquí 2 cifras significativas, que era el más pequeño, entonces en función del que tiene menor cantidad de cifras significativas, se pone también la respuesta. Y eso es muy importante. Por ejemplo, acá, este tiene una cifra significativa, ¿no? Entonces también sería importante poner en función del número de cifras significativas de cada uno de los ejercicios, según lo que se necesite. Eso nada más. Muy bien. Igual por acá, que habíamos puesto 2 cifras significativas, pues este de aquí tiene 2 cifras significativas, no una, sino 2 cifras significativas. Si hubiese sido solo el 1, chévere, pero es 1,0, entonces tiene 2 cifras significativas. Por eso mi respuesta la doy en 2 cifras significativas. Muy bien, ahora sí. Muy importante también para el BI saber interpretar los diagramas de energía o los diagramas Sankey. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 ejemplos en el cual puedo representar con flechas, ¿no? Aquí tenemos la energía de entrada, la energía que entra a mi sistema, ¿ya? Que son de energía eléctrica, por ejemplo, en este caso, que entra a mi sistema, que es de 100 joules. Pero obviamente no toda esa energía pues voy a tener al final, ¿no? Entonces aquí tenemos la energía de salida o la energía útil, tengo aquí, ¿ya? Esa es la energía que me va a quedar luego. Entonces la energía de luz que voy a tener de esos 100, solamente 75 joules. Y esto que le voy poniendo aquí con esta forma de flechita que va acá,
La flechita recta es la energía útil. Esta es la energía que entra, ¿ya? Y esta es la energía de salida, pero es la energía útil, lo que me va a servir a mí en la puntita de esta flecha. Entonces, de mis 100 joules que yo tengo de energía eléctrica, a la final solamente tengo 75 que le voy a aprovechar. Esa es mi energía útil. Y obviamente, esta de aquí pues representa la energía que se pierde en el camino. ¿Y por qué se pierde energía? Pues la energía se pierde por a veces el efecto Joule, que es básicamente cuando por un conductor pasa energía, se calienta pues y se pierde en forma de energía térmica, como es en este caso. Entonces esta sería una salida de energía perdida, ¿no? Y a la final lo que puedo aprovechar en mi energía que entró pues sería 75 joules, ¿no? A esto se llama diagrama Sankey, ¿de acuerdo? Para un modelo de una bombilla LED, mira, y de hecho de bajo consumo, ¿no? Ahora veamos de las bombillas tradicionales. También tengo mi energía de entrada, ¿ya? En mi energía de entrada, mira cuánto es lo que en realidad llego a utilizar. Apenas 20 joules de los 100 joules que yo tengo ahí. Entonces, de hecho, esto también me puede dar una idea de qué tan eficiente es, qué sé yo, un sistema como en este caso de la bombilla, ¿no? Entonces, que yo podría relacionar la energía útil, ¿no es cierto? Y versus la energía total que entra. Eso también me permite calcular la eficiencia del sistema. Por ejemplo, aquí 80 joules he perdido en energía térmica. Se me ha ido de energía térmica. Entonces no se olviden, la flechita que está apuntando en la misma dirección, esa es la energía de salida o energía útil. Por ejemplo, si en el primer ejercicio yo quisiera calcular la eficiencia de ese sistema, la eficiencia no es nada más ni nada menos que en algunos casos, ¿no? Se va a decir bueno, sería la energía útil, ¿no? O la energía que sale, energía que sale, ¿ya? Sobre la energía que entra. O también esta es la energía útil, ¿no? Sale o energía útil, lo que yo en realidad utilizo. Aquí no está considerada las pérdidas, en cambio aquí sí. Por ejemplo, en el primer ejercicio, yo tendría que la energía que en realidad estoy utilizando sería 75 sobre 100. Entonces mi eficiencia de mi sistema sería del 75% o 0.75 en tanto por 1. Esa es la eficiencia de mi sistema según lo que veo. Claro, este 25 es lo que se pierde de energía, ¿no es cierto? Entonces esta energía útil es la energía que entra menos la energía perdida. Esta es mi energía útil, ¿no? De igual manera acá, mi eficiencia sería la energía que en realidad uso, que es la energía que sale, de salida, la útil, ¿no? No la energía perdida, de acuerdo, de salida que se pierde, porque en este caso sería la energía perdida, sería 25, esa no me sirve para calcular la eficiencia, sino lo que yo utilizo, por ejemplo aquí en el sistema de acá abajo de las bombillas incandescentes, que es las de filamento, sería 20 sobre 100. Es decir, que mi sistema tiene una eficiencia del 20%, muy bajo, ¿no? Es decir, que de la energía que entra apenas estoy utilizando el 20%, ¿no? Interesante. Entonces, la energía se mide en joules también. En algunos casos en kilovatios, ¿de acuerdo? De hecho, no, en kilovatio hora, perdón. En kilovatio hora se mide a veces la energía, sobre todo la energía que me cobran en la planilla eléctrica se mide en kilovatio hora. En vatios se mide la potencia, que es lo que ya vamos a ver también en este tema para que le tengamos en cuenta. Ahora nos dice ejemplo 1, ¿ya? Un televisor moderno nos dice, ¿ya? Un televisor moderno transfiere 200 joules de energía eléctrica a 120 joules de energía de luz y sonido. El resto de energía se desperdicia como calor, dice, ¿no? Entonces, el resto de energía se desperdicia como calor. Entonces aquí lo que nos está preguntando básicamente es que hagamos un diagrama Sankey, ¿no? Que dibujemos. ¿Cómo sería un diagrama Sankey para el ejercicio que nos está planteando a continuación? Entonces, no nos olvidemos que yo dibujo mi flechita. En mi flechita que yo tengo, en la puntita va a estar la energía útil. Así se dibuja un diagrama Sankey. Luego aquí pues es la energía que se desperdicia, es la energía que sale,
de esta forma. Entonces, ¿cuánta energía entró? Entró en la energía que entra, ¿no es cierto? La energía que entra sería de 200 joules. ¿Ya? Esa es la energía que entra. Energía que entra. ¿No? Es energía eléctrica que entra. Dice que luego, pues, la energía que es aprovechada en energía de luz y sonido es de 120 joules. Esta sería la energía de salida, pero la útil, ¿no? La que en realidad estoy utilizando. Y obviamente por el calor, obviamente se pierde lo demás, que sería 200 menos 120, 80 joules. Es la energía de salida, pero perdida, ¿no? Perdida en forma de calor. Muy bien. Ahí está. Listo. Entonces vamos por acá. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, un cohete de juguete se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 14 metros por segundo a la menos 1. Entonces aquí nos dice, bueno, nos da creo que la pregunta, no sé si, a ver, sí creo que tenemos por aquí la pregunta. Creo que lo que nos pide calcular es me parece que sí estaba aquí la pregunta. Lo que nos pide calcular es... lo que nos pide calcular es el cambio de altura. Eso nos pedía calcular, ¿sí? Entonces, de este ejercicio, del juguete que tenemos ahí, nos pide que calculemos el cambio de altura. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos dice es que en el punto más alto de aquí tenemos la energía potencial gravitacional a máximo. Y aquí pues tenemos la energía cinética máxima. Entonces aquí no hay altura. Entonces una forma sencilla de solucionar eso es con la conservación de la energía. Entonces yo tengo aquí un punto A y un punto B. Entonces yo digo que la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B. Eso se llama la conservación de la energía. Entonces, en este punto de aquí, yo voy a ver qué tipo de energía tengo en este punto. No nos olvidemos que energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Esos tres tipos de energía. Es decir, que en el punto A ver, pongamos todas las energías. ¿Cómo se desglosa la energía mecánica? ¿No? Sería energía cinética en A, más energía potencial gravitacional en A, más energía potencial elástica en A. Estoy poniendo todos como para un ejercicio explicativo que me podría servir para entender, ¿ya? Eso es igual a lo mismo, pero en el B, ¿no? En el otro punto, cómo se conserva la energía, porque hay fuerzas solamente conservativas, no hay ningún tipo de otra fuerza, ni siquiera nos dice que hay fricción. Entonces eso se cumple, ¿ya? Entonces aquí tendría energía potencial, energía mecánica, energía cinética en B, energía potencial gravitacional en B y energía potencial elástica en B. Entonces, solo explicando ya, porque no vamos a tener todas. Por ejemplo, en este punto de aquí, si este es mi nivel de referencia, el punto A, no hay altura, no hay una diferencia de alturas, por lo tanto no habría la posibilidad de que yo tenga energía potencial gravitacional en A, por eso es 0. Tampoco hay un resorte, entonces para que exista energía potencial elástica debe haber un resorte, pero no es suficiente con que exista un resorte, sino debe estar ese resorte o comprimido o estirado, por lo tanto este también es 0. En la otra parte, en el punto de máxima potencia, dice, en el punto se lanza verticalmente hacia arriba, con una nos dan la velocidad en este punto, entonces tiene velocidad. Entonces en el punto más alto, ¿de acuerdo? En el punto de máxima energía potencial, no hay energía cinética, ¿de acuerdo? Ahí esa energía cinética ahí es 0, entonces no hay energía cinética, ¿de acuerdo? Porque si llega al punto más alto, digamos, imaginemos que está en el punto más alto, en algún momento eso se lanza hacia arriba, pero en algún momento va a tener que caer, ¿no es cierto? Entonces, y es un cohete de juguete, entonces en el punto más alto, en este punto ya la velocidad se hace 0, por eso la energía cinética en el punto B es 0. La energía potencial gravitacional sí hay, como no hay resorte, pues quedaría eso. En resumen, lo que le sucedió es que del punto más bajo,
la energía cinética del punto A, que era máxima, que era la velocidad máxima posible, ¿no?, cuando le lanzo, se va a convertir en toda la energía potencial gravitacional del punto B. Entonces solamente me bastaría con igualar eso. Entonces la energía potencial gravitacional y cinética en A sería un medio, solo reemplazando lo que vale energía cinética, de la masa, multiplicado eso por la velocidad que tenía en el punto A elevado al cuadrado. Y eso es igual a el otro lado, la masa por la gravedad y por la altura, ¿no?, que tiene en B, que sería esta altura, ¿no? Esa sería la altura, que precisamente esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto es esa altura? Esa era la pregunta. ¿Cuánto es la altura desde que yo empecé desde aquí y llegué hasta acá? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale esa altura? Entonces, si nosotros nos fijamos a los dos lados de la ecuación, la masa se elimina. Y la altura, despejándole ahí, pues voy a tener que la altura en B, bueno, vamos a dejarle cómo nos quedaría la ecuación. Así, ¿no? Nos quedaría algo así. Es igual a gravedad por la altura de B que necesito. Entonces, la altura del punto B sería igual a velocidad inicial, bueno, en velocidad en A al cuadrado, dividido para 2 veces la gravedad, ¿no? Porque lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esa velocidad va a ser igual a 14 al cuadrado dividido para 2 por 9.8 y esa altura me da de 10 metros. Ya, obviamente aproximándole a dos cifras significativas, bueno, las cifras significativas que sean necesarias. Pero si aquí del cálculo me sale 10 metros, pues esa sería la respuesta, ¿no? 10 metros. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, la altura máxima que puede alcanzar, la altura máxima de este cohete hasta volverse a regresar. Entonces la pregunta era la altura máxima, ¿no?, del punto B. Sería de 10 metros. Esa es la altura máxima. Listo. Listo, ahí estaría ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice, un bloque de madera se desliza a lo largo. Ya, un bloque de madera se desliza a lo largo de una superficie horizontal rugosa con una velocidad inicial de 2,0 metros por segundo, son dos cifras significativas. El coeficiente de fricción dinámica entre el bloque y la superficie es el coeficiente de rozamiento dinámico es de 0.15. Después de mover una cierta distancia a lo largo de la superficie, el bloque se detiene. Calculé la distancia recorrida por el bloque antes de venir a descansar, dice, ¿no? Interesante, antes de detenerse, básicamente. Entonces, no lo tomen tan literal algunos ejercicios porque son traducidos. Entonces, antes de detenerse, ¿no? Entonces dice, empecemos, tenemos un bloque de madera que está sobre una superficie horizontal rugosa. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, dice que la velocidad inicial de ese bloque es de 2,0 metros por segundo a la menos 1. El coeficiente de fricción nos da que es de 0.15. Además dice que después de moverse una cierta distancia se detiene, entonces el bloque se va a detener. Ahí está. Entonces es decir que su velocidad final es de 0 metros por segundo a la menos 1. Listo. Entonces, después de moverse una cierta distancia, el bloque se detiene, calcule la distancia recorrida. Bien, entonces, recordemos cómo podríamos calcular este problema. Pues, primero que nada, ya recordemos que el trabajo de una fuerza era igual a la variación de la energía cinética, así también se podría calcular. Es decir, energía cinética final, ¿no es cierto?, menos la energía cinética inicial. Chévere. Pero, ¿cuál es la fuerza que está aquí involucrada en este movimiento? ¿Quién le va a hacer que se detenga eso? Pues la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento. La FF. La fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería, pues, obviamente, la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia recorrida, que le vamos a llamar S. Así se calcularía, pues, el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿ya?
Muy bien, entonces ahora algo muy importante. Recordemos que la fuerza de rozamiento realiza un trabajo resistivo. ¿Y cómo se calcula la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de rozamiento dinámico, eso aprendimos de las primeras clases, de cómo calcular la fuerza de rozamiento, multiplicado por la fuerza normal, ¿ya? Así se calculaba la fuerza de rozamiento. Ahora, la fuerza normal, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, yo tendría este cuerpo, tendría la fuerza normal, tendría aquí la fuerza gravitacional y por aquí tendría la fuerza de rozamiento. Ahí estaría mi diagrama, la fuerza de fricción, el F. Entonces, pues en el eje Y nosotros nos damos cuenta que está en equilibrio, por eso la fuerza normal va a ser igual a la fuerza gravitacional. Y la fuerza gravitacional es masa multiplicado por la gravedad. Por eso es que la fuerza normal la puedo calcular muy fácil, sería la masa. De hecho no nos da el valor de masa, entonces se debe simplificar luego. Sería igual a la masa multiplicado por la gravedad, que es 9.8. Ahí lo tendríamos. Entonces, ahora sí, vamos a resolver este ejercicio, porque no nos dan la masa, pero no nos asustemos, porque tal vez no la necesitamos. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a 9.8, ¿no es cierto?, multiplicado por la masa, ¿no? Solamente estoy reemplazando lo que vale la gravedad. Sería 9.8 multiplicado por la masa. Esa sería la fuerza normal. Esa es la fuerza normal. Entonces, si yo aquí cojo, ¿no?, fuerza de fricción, va a ser igual al coeficiente de rozamiento, que es 0.15, multiplicado por la fuerza normal, que es 9.8 metros, no metros, m de masa, 9.8 por la m, por la masa. Entonces la fuerza de fricción me quedaría que aquí sería igual a 0.15 multiplicado por 9.8. Y eso me queda una fuerza de fricción de 1.47 metros. No metros, masa. Por la masa, ¿no? 1.47 multiplicado por la masa. Ese no es de metros, sino de la masa, ¿no?, que no le conocemos, pero no vamos a necesitar. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que es 1.45 por la masa, y eso multiplicado por la distancia recorrida, porque cualquier trabajo se calcula la fuerza de rozamiento por la distancia. Además que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, porque está en contra del movimiento. Ahora, en nuestra ecuación del trabajo, que también es variación de la energía cinética, yo lo voy a reemplazar, ¿no? ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Menos 1.47 la masa multiplicado por la distancia, que sería la S. Y aquí sí, energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que sería 2,0, que sería 2 al cuadrado. Entonces, si seguimos haciendo, me queda menos 1.47 masa por la distancia. Esto de aquí me va a dar 0, me quedaría toda esta parte me queda 0. Es igual a menos 1/2 de m, y esto multiplicado por 4. Sigo trabajando despacito. 1.47 la masa por la distancia. Y 4 dividido para 2 es 2 veces la masa. Ya es negativo, ¿no? Como los dos lados de la ecuación son negativos, esto se hace positivo, ¿no?, multiplicando por menos 1. Es decir, que yo puedo trabajar esto como 1,47 masa por la distancia y 2 por m. ¿Qué sucede? Que la m se me elimina de esta forma y me queda aquí facilito, que la s, la distancia recorrida, sería 2 dividido para 1.47. Esa va a ser la distancia recorrida hasta detenerse, ¿no? 2 dividido para 1.47. Listo, entonces aquí me quedaría 1.36 metros. Así me quedaría, 1,36 metros. Ese sería el trabajo. Muy bien.
Otra forma tal vez de realizar esto, ¿no? O de solucionar este problema es acordándonos de la conservación de la energía mecánica. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que la energía mecánica en el punto, si este le llamo A y a este le llamo B, puedo decir la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, pero no se conserva. ¿Por qué? Porque hay calor. Entonces, cuando haya fricción, lo único que cambia de mi relación de la conservación de la energía mecánica es que al otro lado, al después, ¿no?, le sumo el calor desprendido. Y el calor desprendido, pues adivinen cómo se calcula. El coeficiente de rozamiento multiplicado por la masa, por la gravedad y por la distancia que recorre. Así se calcula el calor. Esto está relacionado con el coeficiente, con la fricción. Así se calcula el calor. Entonces, esta es la forma 2 de calcular el mismo ejercicio. Entonces, en el punto A, ¿qué es lo único que tengo? Energía cinética. Entonces, la única energía mecánica que tengo aquí es energía cinética. Entonces, en el punto A sería igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad que tenía en el punto A elevado al cuadrado. Y eso va a ser a la energía mecánica en B. Pero en B no tengo energía potencial, no tengo energía potencial elástica, no tengo tampoco, no tengo energía potencial elástica, no tengo un resorte para tener, no tengo potencial para tener altura y tampoco tengo cinética porque su velocidad se hace cero. Entonces todo eso se hace cero. Y eso es igual al calor, que sería coeficiente de rozamiento por la masa, por la gravedad y por la distancia recorrida. Entonces, si nosotros nos fijamos, ya se parece a lo que nosotros habíamos tenido. La masa se elimina, como tengo a los dos lados. 1/2, la velocidad al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Coeficiente de rozamiento, 0.15, multiplicado por 9.8, y eso por la S. Entonces, si despejo de aquí, bueno, aquí primero me quedaría 2, es igual a 0.15, ¿no es cierto?, por 9.8, y eso multiplicado por la S. Entonces la S despejando de aquí sería 0.15 por 9.8 dividido para... no, aquí hay un error. Entonces aquí sería... Así sería 2 dividido para 0.15 por 9.8. Y adivinen cuánto les va a dar. Pues lo mismo, ¿no? 1,36 metros. Mira, ¿cuál es la diferencia, no? Estos pasitos que están en verde versus lo que está ahí. Cualquiera de las dos es correcta, pero depende cómo le pueda analizar yo al problema, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, si no entendieron uno de esos, pues me avisan en los comentarios y pues le hacemos, ¿ya? Y les explico de manera más detallada. Entonces, la potencia, ¿no? La potencia, la P, ¿cómo se calcula la potencia? Entonces es el trabajo, básicamente es el trabajo dividido para el tiempo. O también la potencia se dice que es igual a la energía dividido para el tiempo. Entonces el trabajo estaba relacionado con la energía. Entonces ese es el trabajo. Y este es el tiempo. Entonces, ¿cómo calculo la potencia? Facilito. El trabajo dividido para el tiempo. O energía dividido para el tiempo. Así de simple. La potencia también puede ser energía dividido para el tiempo. Claro. Energía dividido para el tiempo, trabajo dividido para el tiempo. Así se puede calcular la potencia. Y la potencia se mide en vatios, ¿ya? Entonces, un motor de cabrestante se utiliza para levantar una carga de 210 kilogramos del suelo a una altura de 6 metros. La carga aumenta en medio minuto, dice. Calcule la potencia del motor. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, muy fácil, muy sencillo. Entonces, lo que primero tenemos que ver es de qué energía nos está hablando, ¿no? Entonces, la energía que debo hacer para levantar desde una altura de 0 hasta una altura de 6 metros, ¿ya? Tiene dos cifras significativas también aquí, cada uno de los términos. Lo que debo hacer aquí es simplemente ver qué energía está actuando, qué trabajo está, cuál es el trabajo que se está haciendo, ¿ya? Entonces aquí es el trabajo del peso. Y el trabajo del peso, pues nosotros sabemos que es igual a la variación de la energía potencial elástica, ¿no? Variación de la energía potencial gravitacional, perdón. Variación de la energía potencial.
que eso es igual a la masa por la gravedad y por la variación de altura, decíamos. Este es el trabajo, en este caso, el trabajo de la fuerza gravitacional, ¿no? Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos más fácil solamente darse cuenta, ¿no? Nosotros dijimos que la potencia era energía sobre tiempo. Entonces, ¿qué energía es? La energía potencial, que es masa por gravedad y por altura, sin complicarse tanto la vida. ¿Qué energía está involucrada? La energía potencial. Entonces, lo único que hago es saber cuál es la masa, 210. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8. ¿Cuánto es la altura? 6 metros. Los calculo esa energía potencial que me queda que es de 12.400 joules. Ahí está, esa es la energía potencial. Si hago lo mismo, pues esto de aquí tal vez me puede confundir, aunque es el trabajo de la fuerza gravitacional, que me va a salir exactamente lo mismo que aquí me salió. Claro, entonces que el trabajo pues está relacionado con la energía. ¿Qué energía estoy haciendo? Pues energía potencial, ¿no? En subir desde aquí hasta acá estoy utilizando energía potencial, ¿no? Esa sería pues el trabajo, ¿no? El trabajo en este caso. Y ahora pues eso voy a dividir para el tiempo, que sería 210 perdón, no sería 210, sería 12.400, y eso dividido para el tiempo, que sería de medio minuto, es decir, medio minuto sería 30 segundos. Porque un minuto es 60 segundos, medio minuto sería 30 segundos. La parte de acá arriba, como es energía, como es trabajo, se mide en joules, y 12.400 dividido para 30 me queda 410 vatios. ¿Por qué 410? Porque mis cifras significativas son 2. Entonces doy con 2 cifras significativas mi respuesta. Muy bien. Ahora, en el mismo orden de ideas, digamos, ¿no? Otra forma para calcular la potencia, ya imaginémonos de un vehículo, ¿no? Imaginémonos de un vehículo eléctrico o de un vehículo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es recordarnos la fórmula del trabajo, que era fuerza por distancia, ¿ya? Entonces, este trabajo, si nosotros nos acordamos, la potencia que era igual a trabajo dividido para el tiempo, ¿ya? Ese era el trabajo. Entonces de ahí me sale, ¿no? Al reemplazar cuánto vale el trabajo, me queda fuerza por distancia, que es el trabajo, dividido para el tiempo. Y si nosotros nos acordamos que, por lo que vimos en anteriores temas, que la velocidad era distancia sobre el tiempo, me queda que la potencia también se puede calcular como la fuerza multiplicado por la velocidad. Esa es otra forma de calcular la potencia, ¿de acuerdo? Cuando tenemos velocidad constante, sobre todo el desplazamiento, pues se calcula así, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra fórmula también de potencia, sobre todo cuando nosotros queremos la potencia desarrollada por el un motor de un automóvil, la potencia, ¿de acuerdo? Podemos aproximarle de esa manera y pues podemos calcular la potencia de un auto, por ejemplo. Así de fácil, solamente necesitamos su fuerza y su velocidad y así calculamos la potencia. Listo, cuando hablamos de eficiencia ya estábamos viendo al inicio, ¿no? Que no toda la energía se aprovecha, solamente una parte se aprovecha, y la relación entre la energía que se aprovecha versus la energía que entró, a eso se llama eficiencia. Entonces aquí está la eficiencia, que es la energía que sale, la útil, sobre la energía que entra. O también podemos relacionar con la potencia útil que que se usa versus la potencia que entra, que es básicamente lo mismo. Así se calcula la eficiencia, lo que se usa versus lo que entró, como una proporción, ¿no? Igual pues aquí tenemos la energía que entra, es la energía que es desperdiciada más la energía útil, como habíamos dicho, ¿no? Entonces la energía que sale más la energía que se usa, de acuerdo, la energía útil, es la energía, tiene que ser igual a la energía que entra, ¿no? Básicamente. Entonces aquí tenemos las ecuaciones, si queremos en porcentaje multiplicamos por 100 y esa es la idea. Entonces aquí también vamos a hacer una serie de ejercicios relacionados con este tema de eficiencia y de potencia. Entonces vamos con el primer ejercicio.
El primer ejercicio nos dice una persona con una masa de 72 kilogramos sube un conjunto de escaleras en 15 segundos. El cambio de la posición vertical de la persona es de 3 metros. Determine el poder desarrollado, bueno, la potencia, de hecho, la potencia desarrollada por eso, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. Entonces, si yo quiero subir desde una posición hasta otra, el trabajo que hace es masa por gravedad y por diferencia de alturas. O lo que es lo mismo es la energía potencial, ¿no? Que es masa por gravedad y por altura. Que cualquiera de esas, la diferencia de alturas es si la altura final va a ser 3 metros, la altura inicial es 0 y me queda lo mismo que está acá, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que hicimos en un problema anterior, que sería multiplicar la masa que es 72, eso multiplicado por la gravedad que es 9.8 y luego multiplicamos por la altura que es 3 metros. Entonces esa sería la energía o el trabajo, ¿no? Entonces el trabajo que tendríamos sería de 972, sería así 72 por 9.8 y eso por 3 me queda 2116,8 joules y es unidad de medida de energía o el trabajo, ¿no? Entonces la potencia se calculaba como W dividido para el tiempo, el trabajo dividido para el tiempo o la energía dividida para el tiempo. Entonces aquí sería 2116 y eso dividido para el tiempo de 15 segundos. Entonces nos queda de 140 vatios, porque si divido joules para los segundos, esa unidad se llama vatios. Y nos queda que tiene con dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Muy bien, esa sería la potencia. Bien. Dos cifras significativas, no nos olvidemos que esto es dos cifras significativas. 3,0 son dos cifras significativas. Vamos ahí. Dice, un coche viaja por una carretera plana y recta a una velocidad constante. Chévere. Nos está hablando ya de lo que vimos en el antes, ¿no? El empuje del motor del coche es de 2000 newtons. El coche tarda 5 minutos en moverse. 1,2 kilómetros. Calcula la potencia desarrollada por el motor del coche. Entonces, primero, observando las cifras significativas, mi respuesta va a tener solamente una cifra significativa, ¿no? Porque el que tiene menos cifras significativas es ese 2000 newtons, ¿no? Entonces, vamos ahí. Vamos primero. ¿Qué es lo que necesitamos? La potencia desarrollada por el motor. La potencia, cuando hablamos de un coche, es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces, esta fuerza por la velocidad, la fuerza ya la tenemos, la fuerza es de 2000 newtons. Pero la velocidad, cuando es un movimiento con velocidad constante, se puede aproximar a distancia dividido para el tiempo, que era la fórmula típica del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que está en la guía del BI, que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Despejando de ahí la velocidad, pues me queda eso, ¿no? Como es de velocidad constante. Entonces yo pongo en unidades del sistema internacional, que sería 1200, ¿no es cierto? Y eso dividido para el tiempo, ya que sería de cuánto? De 5 minutos, en 5 minutos, a ver. En un minuto son 60 segundos. Entonces en 5 minutos sería 5 por 60, ¿no? Entonces esa sería mi velocidad. Si quiere le puedo operar ahí mismo, o si no al final sería, es decir, 2000 newtons multiplicado por la velocidad, que es esta, ¿no? 1200 dividido para 5 y eso por 60. Entonces al hacer esas operaciones en la calculadora, que ya deben ser unos diestros, al finalizar sería 8000 vatios. ¿Y por qué? Pues porque tienes aquí una cifra significativa. ¿Cuál te decía las cifras significativas? El que tiene menor cantidad de cifras significativas, ¿no? Ahí estaría la respuesta. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, compruebe que las unidades de la ecuación P igual a fuerza por velocidad son consistentes. Las unidades del lado izquierdo de la ecuación son iguales a las unidades del lado derecho. Eso es lo que necesitamos comprobar. Por ejemplo, empecemos con esto, ¿ya? Entonces vamos a ver si son consistentes las ecuaciones o no. Entonces, si yo empiezo empecemos, ¿no? Con la potencia, ¿no? La potencia se mide
Vamos, empecemos desde el lado izquierdo. La potencia se mide en vatios, ¿ya? Listo, la potencia se mide en vatios, la fuerza se mide en newtons y obviamente la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, porque me piden relacionar estas tres, ¿no? Se mide en metros por segundos a la -1. Esas son las unidades que tiene cada uno de ellos. Entonces, siguiendo con esto, ¿no? Usando la idea del trabajo, ¿no es cierto?, realizado como el cambio de trabajo realizado por unidad de tiempo, pues eso era la idea, ¿no? Que básicamente que un vatio era igual a dividir un joule por cada segundo, es igual a un vatio, ¿no? Un joule por segundo. Y además que nosotros teníamos que un newton era igual a 1 kilogramo por metro por segundo a la -2, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos con eso al lado izquierdo de nuestra ecuación, que es P es igual a F por V, vamos primero con lo que nos salía de la potencia, que se medía en vatios, sería joules por segundos a la -1, que es esto, ¿no? Joules por segundos a la -1. Y eso debería ser igual, que es lo que vamos a comprobar, ¿no?, a lo que estaría en la derecha, que sería la fuerza, que se mide en newtons. ¿Pero qué es un newton? Sería kilogramo, ¿no es cierto?, metros por segundos a la -2. Y por la velocidad, que sería masa en metros, perdón, por segundos a la -1. No es más, metros por segundos a la -1. Ahora, pues, si nos acordamos, aparte que era un joule, trabajando la parte de la izquierda, que era un newton por cada metro, y viendo que aparte un joule es 1 kilogramo metro por segundo a la -2, y eso multiplicado por m, y reemplazando acá, vamos a ver si me queda, reemplazando lo que vale un joule, sería 1 kilogramo metro por segundo a la -2 por m, y esto por segundo a la -1. Si comprobamos con lo que teníamos a la derecha, son consistentes, ¿no? Ahí podemos observar que son completamente consistentes. Si yo cojo y sumo, ¿no?, yo podría sumar, conservar los exponentes, sería de la masa, sería de los metros, sería al cuadrado, de las s sería -2 y -1 sería -3, y por el otro lado lo mismo, metros al cuadrado y segundos a la -3, que son consistentes, ¿no? A eso sería la idea de llevarle, ¿no?, a lo más bajo posible, a las unidades fundamentales, expresar en unidades fundamentales. Es decir, para ver si hay consistencia deberías tú llevarle a las unidades fundamentales, por ejemplo, de la masa, kilogramo, de la longitud en metros, del tiempo en segundos. No dejarle como joules ni metros, sino desglosarle a lo que vale cada uno. No te olvides que un newton vale esto, y pues que un vatio vale esto, y que un joule vale esto, ¿no? Con eso ya puedes determinar si son consistentes, llevándole a unidades fundamentales, poniendo todo en unidades fundamentales, expresándolo como unidades fundamentales. Esa sería la idea, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos viendo otra cosa. Nos dice, un vehículo se mueve por una carretera plana y recta a velocidad constante. Dice, el empuje del motor del vehículo funciona y desarrolla una potencia. Dibuja los gráficos para mostrar cómo el trabajo realizado y la potencia desarrollada varía con el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cómo es eso. Entonces, recordemos algo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Siempre el trabajo realizado por un vehículo a velocidad constante sigue lo siguiente, ¿ya? Entonces, recordando un poco del trabajo, el trabajo era la fuerza multiplicada por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, conforme, bueno, aquí tenemos trabajo era fuerza multiplicado por el tiempo. Pero ahorita lo que quiero relacionar es el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo que se mide en joules con respecto al tiempo, cómo cambia el trabajo con respecto al tiempo. Entonces, a ver, entonces aquí lo que yo tendría, por ejemplo, sería simplemente esto, ¿ya? Entonces, el trabajo, a ver, veamos la relación, ¿no? Aquí sería trabajo dividido para el tiempo,
Esa era la relación, ¿no es cierto? Así es como nosotros podíamos tener esto. Entonces, si nosotros despejamos de aquí la W, tenemos una relación lineal entre el trabajo y el tiempo, donde este valor de aquí es la pendiente. Entonces la pendiente ha sido la potencia. Entonces yo tendría una línea así, una línea recta, claro. Así se relacionaría el trabajo con el tiempo para cuando voy con velocidad constante. La potencia es constante. Entonces si yo a partir de esta relación, que es muy chévere, vele así, el trabajo es igual a potencia multiplicado por tiempo, esta sería la variable dependiente, esta sería la independiente y esto sería constante. ¿Por qué eso sería constante? Porque recordemos que la potencia también se puede calcular como la fuerza por la velocidad. Si tienes velocidad constante y la fuerza no cambia, ¿qué es lo que debe ser constante? La potencia. Y por eso en este gráfico, la pendiente del gráfico trabajo versus tiempo me va a dar la potencia. Entonces eso me va a dar la potencia. De la gráfica potencia versus tiempo me va a dar la potencia, ¿de acuerdo? Y pues ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos fijamos, estamos diciendo que la potencia, cuando tienes velocidad constante, es constante también la potencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer un gráfico? Potencia versus que está en vatios versus el tiempo, ¿ya? Entonces esa va a ser una línea, como vemos es la pendiente de este gráfico. Entonces va a ser una línea sobre el eje del tiempo, que sería así, ¿no? Porque nunca va a cambiar. Entonces, parecido a lo que hemos venido aprendiendo antes, ¿no? Así serían las gráficas de potencia, de trabajo y potencia para ese gráfico. De acuerdo. Muy bien, seguimos con otros ejercicios. Dice, una bombilla tiene una eficiencia del 20%. Dibuja un diagrama Sankey para la bombilla de los valores posibles de energía de entrada, de energía de salida. A continuación, nómbralas. Ya, entonces yo puedo incluso, siempre puedo usarle en función del 100% si no me da datos, ¿no? Entonces yo puedo decir que mi energía de entrada era de 100 joules, ¿ya? Mi energía de entrada era de 100 joules. Entonces si tengo solamente 20% de eficiencia, significa que de los 100, 20 joules son los que aprovecho, solamente 20 joules, eso es lo que aprovecho, y lo que se desperdicia serían básicamente los 80 joules. Entonces esta sería la energía de salida útil, esta sería la energía de salida desperdiciada, y esta sería la energía de entrada, ¿de acuerdo? Así sería, ¿no? Así se llamaría. Listo. Y por último, creo que es el último ejercicio que nos falta, dice una turbina eólica de 200 kilovatios, eso sería potencia, ¿no es cierto? Vatios es la potencia, kilovatios de eso es multiplicado solamente, es más, ¿no? Solamente si yo quisiera pasar a vatios, solo multiplicaría por 1000, ya eso no habría mucho problema, son kilovatios. Así es como los kilogramos, tengo gramos, y ahora para kilogramos, pues eso es por 1000, ¿no? Entonces si yo quiero transformar de gramos a kilogramos, divido para 1000. Si quiero transformar de kilogramos a gramos, multiplico por 1000. Esa básicamente es la idea, ¿no? Entonces si yo quisiera transformar esto en vatios, solo debería multiplicar por 1000, ¿ya? Entonces aquí está muy fácil porque dice que la turbina eólica utiliza 200 kilovatios de energía eólica para generar 500 kilovatios de energía eléctrica. Calcule la eficiencia de la turbina eólica. Entonces muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque lo que necesita, para funcionar es la energía que entre. Entra 200 kilovatios, ¿ya? Que sería la energía que entra. Y la energía que sale útil sería 50 kilovatios. Ahora si esto multiplico por 100 para calcular la eficiencia en porcentaje, sería muy fácil, sería del 0,25, bueno, 25% si ya le multipliqué por 100. Entonces la eficiencia de mi turbina eléctrica pues apenas sería del 25%. Se disiparía
75% de energía, ¿no? Es decir, de energía eléctrica, ¿no? En este caso. Y pues así serían más o menos los ejercicios que tienen que dominar para el bachillerato internacional en la asignatura de física. Si tienen dudas con respecto a los problemas, pues me escriben en los comentarios y pues nos vemos en una próxima clase. Voy a hacer unos ejercicios incluso un poco más interesantes que podrían ayudarles sobre todo a dominar esta parte de la energía y que les prepararía muchísimo para el examen.